Así lo dice Puebla presenta. Caminos hay muchos. Escuche esta interesante charla para juntos elegir ¿cuál camino? Con Pati Escudero. Contáctanos al 2216 39 13 31. ¡Comenzamos! A todos los que nos escuchan, felicidades, que el Eterno los bendiga. Vamos a hablar sobre el tema de la riqueza material, la riqueza espiritual, la riqueza mental, la riqueza emocional. ¿Qué se entiende por riqueza? Por riqueza se entiende la abundancia de bienes. ¿Cuáles son los bienes? Todo el mundo piensa en dinero, pero hay bienes que se compran con dinero y otros que no se compran con dinero. Por ejemplo, la paz mental, la paz espiritual, no se compra con dinero, que sea un esfuerzo para lograrla. Pero hay cosas que se compran con dinero, por ejemplo, un automóvil, una casa, los muebles de una casa, el menaje de una casa. Eso requiere dinero. Usualmente el problema que tiene nuestro pueblo, llámese cristiano, llámese mesiánico, llámese católico, es que carecen de dinero para bienes materiales, aún los más elementales. Se predica mucho acerca de la prosperidad, pero no se predica acerca de la riqueza de bienes materiales, la riqueza de bienes espirituales, la riqueza de salud, la riqueza emocional. No se habla de eso. Los pastores eran los ministros de culto que tienen miedo a hablar de riqueza. La razón es que dicen que los ricos son malos, que hacen su dinero de mala manera, vendiendo drogas o haciendo negocio a costa de los demás. Lo cierto, por experiencia propia, es que la riqueza hay que generarla en la mente. Hay un libro que se llama Piense y hágase rico, porque la riqueza tiene que producirse primeramente en la mente. De la mente a la acción, la palabra. De la palabra a la acción, de la acción a ver los resultados. Cuando usted piensa que esté rico, aunque esté necesitando quizá hasta un poco de dinero para comer, piense que usted es rico. Si usted piensa que es rico, usted va a ser rico. Si usted piensa que es pobre porque no tiene nada en ese momento, va a ser pobre. Hay personas que permanecen pobres toda su vida porque nunca piensan en riqueza. Dijo Job en su libro, como un hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Qué quiso decir? Piensa en su corazón. El corazón, pues, ¿cómo que piensa? Quiso decir, como yo lo veo, como uno piensa y cree lo que piensa, y lo habla después creyendo que lo que habla va a ser realidad, se va a convertir en realidad. Depende del pensamiento, depende de las palabras, depende de la acción que tome en ese sentido para tener riqueza. Por lo contrario, usted se estará quejando todo el tiempo. No, es que yo soy pobre, nací en una familia pobre, mi padre era pobre, mi madre pues, trabajaba, pero no ganaba lo suficiente, pues era pobre. Y así fuimos creados todos nosotros.
Si usted persiste con ese pensamiento, usted va a ser pobre toda su vida. Y Dios no nos hizo pobres. Se dice que fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios. En el libro de Génesis, primer capítulo. Esto es, Dios no es pobre. Dios es dueño de la tierra y su plenitud, nos dice la Escritura. Todo lo que existe fue creado por Él. ¿Para qué? Para sus criaturas. Él no necesita nada. Nosotros sí. Pero de lo que existe, nosotros, como co-creadores, con el Dios Altísimo, creado a su imagen y semejanza, tenemos la facultad de co-crear. ¿Qué es lo que necesitamos co-crear? Lo que Él creó desde el principio. La abundancia. Lo vemos en la naturaleza, lo vemos al contemplar el firmamento, lo vemos al contemplar cómo de una semilla, por ejemplo, de maíz, salen muchas mazorcas y miles de semillas. Así se reproduce el Eterno. Así crea el Eterno y nosotros somos co-creadores de Él. El problema es que no sabemos co-crear lo que Él nos ha dado para nosotros. Permanecemos quejándonos, pensando, hablando de pobreza, hablando de escasez, hablando de que no tengo, y así va a permanecer toda su vida si no cambia su patrón de pensamiento, si no purifica su mente. Purificaos en el espíritu de vuestro pensamiento, dice el apóstol Pablo. El espíritu de vuestro pensamiento. Esto es, tiene que haber un movimiento espiritual para purificar la mente y hacer riquezas, crear riquezas. Cuando vean la vida de los millonarios, decimos, qué suerte tienen. No es suerte. Ellos pensaron, primeramente, hablaron de riqueza, actuaron con riqueza, crearon riqueza, no solamente para ellos, sino para beneficiar a muchas otras personas. Por ejemplo, un buen empresario dijo que no es necesario dar a la gente dinero, sino enseñar a la gente a producir dinero. ¿Cómo? ¿Imprimiendo billetes? No. Produciendo bienes que se puedan convertir en dinero. Esto es, los grandes millonarios se han hecho millonarios, pues explotan una idea, un pensamiento, tuvieron una idea. Creen en esa idea que tuvieron, la ponen por obra, como creadores del Dios Altísimo. Y como tales, producen algún bien, algún servicio, que les da dinero, quizá poco en principio, pero va aumentando cada vez más a medida que esa idea se va desarrollando, se va ampliando, se va creando con la abundancia que el Dios Altísimo pone siempre en todo lo que crea. Ve el caso de nuestro ingeniero Slim. Él no nació millonario, en una familia de comerciantes de telas en la Merced, en la Ciudad de México. Pero él tuvo idea. Realmente lo conocí personalmente cuando era ingeniero recién egresado de la Facultad de Ingeniería, cuya tesis tuve el honor de dirigir. Él creyó en la bolsa de valores, que en ese entonces era muy insípida, tenía un poco manejo reducido.
me invitaba a participar en ella, yo no creía en ella, andaba en otros asuntos, andaba en asuntos intelectuales, me interesaba mucho obtener méritos académicos, pero él sí creyó. Y con el tiempo, con su talento que le dio el Eterno, que el Eterno es que da el poder para hacer las riquezas, se va a convertir quizá no el más rico de México, no sé. No sabemos respecto a los millonarios del mundo cómo anda su riqueza. Me interesa verlo, entonces que es un rico, pero no tuvo miedo, lo que creyó, tuvo fe, que es precisamente lo contrario del miedo, y logró lo que usted conoce que tiene, no solamente mucho dinero, que también lo produjo la compañía telefónica Teléfonos de México, que actualmente es una de las compañías más grandes de este país, México, sino que también ha tenido la visión de arriesgarse a perder dinero inclusive, en grandes cantidades, comprando empresas, no solamente nacionales, sino empresas americanas y otros. Y ha tenido la osadía, el valor, el coraje, la fe de crear telefónicas en Latinoamérica, que obviamente todo acto de creación conlleva un esfuerzo que requiere después alimentarlo como se alimenta una semilla que se está cultivando, vencer muchos obstáculos para que crezca sana y dé frutos y frutos en abundancia. Usted tiene esa capacidad que el Eterno Dios es que da el poder para hacer dinero. Pídale a Dios ese poder. Pídale que le dé poder para hacer dinero en abundancia para usted, para su familia, para compartir con el prójimo. Hasta aquí el día de hoy. Adiós. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Vamos a un espacio comercial y regresamos a ¿Cuál camino? Así lo dice Puebla. ¿Y usted cómo lo dice? Escúchanos por Así lo dice Puebla, de 12 a 1, de lunes a viernes, en tu programa ¿Cuál camino? Con Pati Escudero e invitados. Economía, naturismo y temas de interés. Contáctanos al 2216 39 13 31. Así lo dice Puebla. ¿Y usted cómo lo dice? Ocotzol Productos, grandes remedios. Presenta. Ya estamos de vuelta. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Contáctanos al 2216 39 13 31. A todos los que nos escuchan, felicidades, que el Eterno los bendiga. Vamos a hablar sobre el tema de la riqueza material, la riqueza espiritual, la riqueza mental, la riqueza emocional. ¿Qué se entiende por riqueza? Por riqueza se entiende la abundancia de bienes. ¿Cuáles son los bienes? Todo el mundo piensa en dinero, pero hay bienes que se compran con dinero y otros que no se compran con dinero. Por ejemplo, la paz mental, la paz espiritual.
no se compra con dinero, que sea un esfuerzo para lograrla. Pero hay cosas que se compran con dinero, por ejemplo, un automóvil, una casa, los muebles de una casa, el homenaje de una casa. Eso requiere dinero. Usualmente el problema que tiene nuestro pueblo, llámese cristiano, llámese mesiánico, llámese católico, es que carecen de dinero para bienes materiales, aún los más elementales. Se predica mucho acerca de la prosperidad, pero no se predica acerca de la riqueza de bienes materiales, la riqueza de bienes espirituales, la riqueza de salud, la riqueza emocional. No se habla de eso. Los pastores eran los ministros de culto que tienen miedo a hablar de riqueza. La razón es que dicen que los ricos son malos, que hacen su dinero de mala manera, vendiendo drogas o haciendo negocio a costa de los demás. Lo cierto, por experiencia propia, es que la riqueza hay que generarla en la mente. Hay un libro que se llama Piense y hágase rico, porque la riqueza tiene que producirse primeramente en la mente. De la mente a la acción, la palabra. De la palabra a la acción, de la acción a ver resultados. Cuando usted piensa que esté rico, aunque esté necesitando quizá hasta un poco de dinero para comer, piense que usted es rico. Si usted piensa que es rico, usted va a ser rico. Si usted piensa que es pobre porque no tiene nada en su momento, va a ser pobre. Hay personas que permanecen pobres toda su vida porque nunca piensan en riqueza. Dijo Job en su libro, como un hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Qué quiso decir? Piensa en su corazón. El corazón, pues, ¿cómo que piensa? Quiso decir, como yo lo veo, como uno piensa y cree lo que piensa, y lo habla después creyendo que lo que habla va a ser realidad, se va a convertir en realidad. Depende del pensamiento, depende de las palabras, depende de la acción que tome en ese sentido para tener riqueza. Por lo contrario, usted se estará quejando todo el tiempo. No, es que yo soy pobre, nací en una familia pobre, mi padre era pobre, mi madre pues, trabajaba, pero no ganaba lo suficiente, pues era pobre. Y así fuimos creados todos nosotros. Si usted persiste con ese pensamiento, usted va a ser pobre toda su vida. Y Dios no nos hizo pobres. Se dice que fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios. En el libro de Génesis, primer capítulo. Esto es, Dios no es pobre. Dios es dueño de la tierra y su plenitud, nos dice la Escritura. Todo lo que existe fue creado por Él. ¿Para qué? Para sus criaturas. Él no necesita nada. Nosotros sí. Pero de lo que existe, nosotros, como co-creadores, con el Dios Altísimo, creado a su imagen y semejanza, tenemos la facultad de co-crear. ¿Qué es lo que necesitamos co-crear? Lo que Él creó desde el principio. La abundancia. Lo vemos en la naturaleza, lo vemos al contemplar el firmamento, lo vamos a contemplar cómo de una semilla, por ejemplo, de maíz, salen muchas mazorcas y miles de semillas.
así se reproduce el Eterno. Así crea el Eterno y nosotros somos co-creadores de Él. El problema es que no sabemos co-crear lo que Él nos ha dado para nosotros. Permanecemos quejándonos, pensando, hablando de pobreza, hablando de escasez, hablando de que no tengo. Y así va a permanecer toda su vida si no cambia su patrón de pensamiento, si no purifica su mente. Purificaos en el espíritu de vuestro pensamiento, dice el apóstol Pablo. El espíritu de vuestro pensamiento. Esto es, tiene que haber un movimiento espiritual para purificar la mente y hacer riquezas, crear riquezas. Cuando vean la vida de los millonarios, decimos, qué suerte tienen. No es suerte. Ellos pensaron, primeramente, hablaron de riqueza, actuaron con riqueza, crearon riqueza, no solamente para ellos, sino para beneficiar a muchas otras personas. Por ejemplo, un gran empresario dijo que no es necesario dar a la gente dinero, sino enseñar a la gente a producir dinero. ¿Cómo? ¿Imprimiendo billetes? No. Produciendo bienes que se puedan convertir en dinero. Esto es, los grandes millonarios se han hecho millonarios, pues explotan una idea, un pensamiento, tuvieron una idea. Creen en esa idea que tuvieron, la ponen por obra, como creadores del Dios Santísimo. Y como tales, producen algún bien, algún servicio, que les da dinero, quizá poco en principio, pero va aumentando cada vez más a medida que esa idea se va desarrollando, se va ampliando, se va creando con la abundancia que el Dios Santísimo pone siempre en todo lo que crea. Ve el caso de nuestro ingeniero Slim. Él no nació millonario, en una familia de comerciantes de telas en la Merced, en la Ciudad de México. Pero él tuvo idea. Realmente lo conocí personalmente cuando era ingeniero recién egresado de la Facultad de Ingeniería, cuya tesis tuve el honor de dirigir. Él creyó en la bolsa de valores, que en ese entonces era muy insípida, tenía un poco manejo reducido. Me invitaba a participar en ella, yo no creía en ella, andaba en otros asuntos, andaba en asuntos intelectuales, me interesaba mucho obtener méritos académicos, pero él sí creyó. Y con el tiempo, con su talento que le dio el Eterno, que el Eterno es que da el poder para hacer las riquezas, se va a convertir quizá no el más rico de México, no sé. No sabemos respecto a los millonarios del mundo cómo anda su riqueza. Me interesa verlo, entonces que es un rico, pero no tuvo miedo, lo que creyó, tuvo fe, que es precisamente lo contrario del miedo, y logró lo que usted conoce que tiene, no solamente mucho dinero, que también lo produjo la compañía telefónica Teléfonos de México, que actualmente es una de las compañías más grandes de este país, México, sino que también ha tenido la visión de arriesgarse
a perder dinero inclusive, en grandes cantidades, comprando empresas, no solamente nacionales, sino empresas americanas y otros. Y ha tenido la osadía, el valor, el coraje, la fe de crear telefónicas en Latinoamérica, que obviamente todo acto de creación conlleva un esfuerzo que requiere después alimentarlo como se alimenta una semilla que se está cultivando, vencer muchos obstáculos para que crezca sana y dé frutos y frutos en abundancia. Usted tiene esa capacidad que el eterno Dios es que da el poder para hacer dinero. Pídale a Dios ese poder. Pídale que le dé el poder para hacer dinero en abundancia para usted, para su familia, para compartir con el prójimo. Hasta aquí el día de hoy. Adiós. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Vamos a un espacio comercial y regresamos a ¿Cuál camino? Así lo dice Puebla. ¿Y usted cómo lo dice? Escúchanos por Así lo dice Puebla, de 12 a 1, de lunes a viernes, en tu programa ¿Cuál camino? Con Pati Escudero e invitados. Economía, naturismo y temas de interés. Contáctanos al 2216 39 13 31. Así lo dice Puebla. ¿Y usted cómo lo dice? Ocotzol Productos, grandes remedios. Presenta. Ya estamos de vuelta. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Contáctanos al 2216 39 13 31. A todos los que nos escuchan, felicidades, que el Eterno los bendiga. Vamos a hablar sobre el tema de la riqueza material, la riqueza espiritual, la riqueza mental, la riqueza emocional. ¿Qué se entiende por riqueza? Por riqueza se entiende abundancia de bienes. ¿Cuáles son los bienes? Todo el mundo piensa el dinero, pero hay bienes que se compran con dinero y otros que no se compran con dinero. Por ejemplo, la paz mental, la paz espiritual, no se compra con dinero, que sea un esfuerzo para lograrla. Pero hay cosas que se compran con dinero, por ejemplo, un automóvil, una casa, los muebles de una casa, el menaje de una casa. Eso requiere dinero. Usualmente el problema que tiene nuestro pueblo, llámese cristiano, llámese mesiánico, llámese católico, es que carecen de dinero para bienes materiales, aún los más elementales. Se predica mucho acerca de la prosperidad, pero no se predica acerca de la riqueza de bienes materiales, la riqueza de bienes espirituales, la riqueza de salud, la riqueza emocional. No se habla de eso. Los pastores eran los ministros de culto que tienen miedo a hablar de riqueza. La razón es que dicen
que los ricos son malos, que ganan su dinero de mala manera, vendiendo drogas o haciendo negocio a costa de los demás. Lo cierto, por experiencia propia, es que la riqueza hay que generarla en la mente. Hay un libro que se llama Piense y hágase rico, porque la riqueza tiene que producirse primeramente en la mente. De la mente a la acción, la palabra. De la palabra a la acción, de la acción a ver resultados. Cuando usted piensa que esté rico, aunque esté necesitando quizá hasta un poco de dinero para comer, piense que usted es rico. Si usted piensa que es rico, usted va a ser rico. Si usted piensa que es pobre porque no tiene nada en su momento, va a ser pobre. Hay personas que permanecen pobres toda su vida porque nunca piensan en riqueza. Dijo Job en su libro, como un hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Qué quiso decir? Piensa en su corazón. El corazón, pues, ¿cómo que piensa? Quiso decir, como yo lo veo, como uno piensa y cree lo que piensa, y lo habla después creyendo que lo que habla va a ser realidad, se va a convertir en realidad. Depende del pensamiento, depende de las palabras, depende de la acción que tome en ese sentido para tener riqueza. De lo contrario, usted se estará quejando todo el tiempo. No, es que yo soy pobre, nací en una familia pobre, mi padre era pobre, mi madre pues, trabajaba, pero no ganaba lo suficiente, pues era pobre. Y así fuimos creados todos nosotros. Si usted persiste con ese pensamiento, usted va a ser pobre toda su vida. Y Dios no nos hizo pobres. Se dice que fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios. En el libro de Génesis, primer capítulo. Esto es, Dios no es pobre. Dios es dueño de la tierra y su plenitud, nos dice la Escritura. Todo lo que existe fue creado por Él. ¿Para qué? Para sus criaturas. Él no necesita nada. Nosotros sí. Pero de lo que existe, nosotros, como co-creadores, con el Dios Altísimo, creados a su imagen y semejanza, tenemos la facultad de co-crear. ¿Qué es lo que necesitamos co-crear? Lo que Él creó desde el principio. La abundancia. Lo vemos en la naturaleza, lo vemos al contemplar el firmamento, lo vamos a contemplar cómo de una semilla, por ejemplo, de maíz, salen muchas mazorcas y miles de semillas. Así se reproduce el Eterno. Así crea el Eterno y nosotros somos co-creadores de Él. El problema es que no sabemos co-crear lo que Él nos ha dado para nosotros. Permanecemos quejándonos, pensando, hablando de pobreza, hablando de escasez, hablando de que no tengo, y así va a permanecer toda su vida si no cambia su patrón de pensamiento, si no purifica su mente. Purificaos en el espíritu de vuestro pensamiento, dice el apóstol Pablo. El espíritu de vuestro pensamiento. Esto es, tiene que haber un movimiento espiritual para purificar la mente y hacer riquezas, crear riquezas. Cuando vean la vida de los millonarios, decimos, qué suerte tienen. No es suerte. Ellos pensaron primeramente,
hablaron de riqueza, actuaron con riqueza, crearon riqueza, no solamente para ellos, sino para beneficiar a muchas otras personas. Por ejemplo, un gran empresario dijo que no es necesario dar a la gente dinero, sino enseñar a la gente a producir dinero. ¿Cómo? ¿Imprimiendo billetes? No. Produciendo bienes que se puedan convertir en dinero. Esto es, los grandes millonarios se han hecho millonarios, pues explotan una idea, un pensamiento, que tuvieron una idea. Creen en esa idea que tuvieron, la ponen por obra, como creadores del Dios Altísimo. Y como tales, producen algún bien, algún servicio, que les da dinero, quizá poco en principio, pero va aumentando cada vez más a medida que esa idea se va desarrollando, se va ampliando, se va creando con la abundancia que el Dios Altísimo pone siempre en todo lo que crea. Ve el caso de nuestro ingeniero Slim. Él no nació millonario, en una familia de comerciantes de telas en la Merced, en la Ciudad de México. Pero tuvo idea. Realmente lo conocí personalmente cuando era ingeniero recién egresado de la Facultad de Ingeniería, cuya tesis tuve el honor de dirigir. Él creyó en la bolsa de valores, que en ese entonces era muy insípida, tenía un poco manejo reducido. Me invitaba a participar en ella, yo no creía en ella, andaba en otros asuntos, andaba en asuntos intelectuales, me interesaba mucho obtener méritos académicos, pero él sí creyó. Y con el tiempo, con su talento que le dio el Eterno, que el Eterno es que da el poder para hacer las riquezas, se va a convertir quizá no el más rico de México, no sé. No sabemos respecto a los millonarios del mundo cómo anda su riqueza. Me interesa verlo, entonces que es un rico, pero no tuvo miedo, lo que creyó, tuvo fe, que es precisamente lo contrario del miedo, y logró lo que usted conoce que tiene, no solamente mucho dinero, que también lo produjo la compañía telefónica Teléfonos de México, que actualmente es una de las compañías más grandes de este país, México, sino que también ha tenido la visión de arriesgarse a perder dinero inclusive, en grandes cantidades, comprando empresas no solamente nacionales, sino empresas americanas y otros. Y ha tenido la osadía, el valor, el coraje, la fe de crear telefónicas en Latinoamérica, que obviamente todo acto de creación conlleva un esfuerzo que requiere después alimentarlo como se alimenta una semilla que se está cultivando, vencer muchos obstáculos para que crezca sana y dé frutos y frutos en abundancia. Usted tiene esa capacidad que el Eterno Dios es que da el poder para hacer dinero. Pídale a Dios ese poder. Pídale que le dé poder para hacer dinero en abundancia para usted, para su familia, para compartir con el prójimo. Hasta aquí el día de hoy. Adiós. El camino de los rectos se aparta del mal,
Su vida guarda el que guarda su camino. Vamos a un espacio comercial y regresamos a ¿Cuál camino? Así lo dice Puebla. ¿Y usted cómo lo dice? Escúchanos por Así lo dice Puebla, de 12 a 1, de lunes a viernes, en tu programa ¿Cuál camino? Con Pati Escudero e invitados. Economía, naturismo y temas de interés. Contáctanos al 2216 39 13 31. Así lo dice Puebla. ¿Y usted cómo lo dice? Ocotzol Productos, grandes remedios. Presenta. Ya estamos de vuelta. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Contáctanos al 2216 39 13 31. A todos los que nos escuchan, felicidades, que el Eterno los bendiga. Vamos a hablar sobre el tema de la riqueza material, la riqueza espiritual, la riqueza mental, la riqueza emocional. ¿Qué se entiende por riqueza? Por riqueza se entiende abundancia de bienes. ¿Cuáles son los bienes? Todo el mundo piensa en dinero, pero hay bienes que se compran con dinero y otros que no se compran con dinero. Por ejemplo, la paz mental, la paz espiritual, no se compra con dinero, hay que hacer un esfuerzo para lograrla. Pero hay cosas que se compran con dinero, por ejemplo, un automóvil, una casa, los muebles de una casa, el menaje de una casa. Eso requiere dinero. Usualmente el problema que tiene nuestro pueblo, llámese cristiano, llámese mesiánico, llámese católico, es que carecen de dinero para bienes materiales, aún los más elementales. Se predica mucho acerca de la prosperidad, pero no se predica acerca de la riqueza de bienes materiales, la riqueza de bienes espirituales, la riqueza de salud, la riqueza emocional. No se habla de eso. Los pastores eran los ministros de culto que tienen miedo a hablar de riqueza. La razón es que dicen que los ricos son malos, que hacen su dinero de mala manera, vendiendo drogas o haciendo negocio a costa de los demás. Lo cierto, por experiencia propia, es que la riqueza hay que generarla en la mente. Hay un libro que se llama Piense y hágase rico, porque la riqueza tiene que producirse primeramente en la mente. De la mente a la acción, la palabra. De la palabra a la acción, de la acción a ver resultados. Cuando usted piensa que esté rico, aunque esté necesitando quizá hasta un poco de dinero para comer, piense que usted es rico. Si usted piensa que es rico, usted va a ser rico. Si piensa que es pobre porque no tiene nada en su momento, va a ser pobre. Hay personas que permanecen pobres toda su vida porque nunca piensan en riqueza. Dijo Job en su libro,
Como un hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Qué quiso decir? Piensa en su corazón. El corazón, pues, ¿cómo que piensa? Quiso decir, como yo lo veo, que uno piensa y cree lo que piensa, y lo habla después creyendo que lo que habla va a ser realidad, se va a convertir en realidad. Depende del pensamiento, depende de las palabras, depende de la acción que tome en ese sentido para tener riqueza. De lo contrario, usted se estará quejando todo el tiempo. No, es que yo soy pobre, nací en una familia pobre, mi padre era pobre, mi madre pues, trabajaba, pero no ganaba lo suficiente, pues era pobre. Y así fuimos creados todos nosotros. Si usted persiste con ese pensamiento, usted va a ser pobre toda su vida. Y Dios no nos hizo pobres. Se dice que fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios. En el libro de Génesis, primer capítulo. Esto es, Dios no es pobre. Dios es dueño de la tierra y su plenitud, nos dice la Escritura. Todo lo que existe fue creado por Él. ¿Para qué? Para sus criaturas. Él no necesita nada. Nosotros sí. Pero de lo que existe, nosotros, como co-creadores, con el Dios Altísimo, creado a su imagen y semejanza, tenemos la facultad de co-crear. ¿Qué es lo que necesitamos co-crear? Lo que Él creó desde el principio. La abundancia. Lo vemos en la naturaleza, lo vemos al contemplar el firmamento, lo vamos a contemplar cómo de una semilla, por ejemplo, de maíz, salen muchas mazorcas y miles de semillas. Así se reproduce el Eterno. Así crea el Eterno y nosotros somos co-creadores de Él. El problema es que no sabemos co-crear lo que Él nos ha dado para nosotros. Permanecemos quejándonos, pensando, hablando de pobreza, hablando de escasez, hablando de que no tengo, y así va a permanecer toda su vida si no cambia su patrón de pensamiento, si no purifica su mente. Purificaos en el espíritu de vuestro pensamiento, dice el apóstol Pablo. El espíritu de vuestro pensamiento. Esto es, tiene que haber un movimiento espiritual para purificar la mente y hacer riquezas, crear riquezas. Cuando vean la vida de los millonarios, decimos, qué suerte tienen. No es suerte. Ellos pensaron, primeramente, hablaron de riqueza, actuaron con riqueza, crearon riqueza, no solamente para ellos, sino para beneficiar a muchas otras personas. Por ejemplo, un buen empresario dijo que no es necesario dar a la gente dinero, sino enseñar a la gente a producir dinero. ¿Cómo? ¿Imprimiendo billetes? No. Produciendo bienes que se puedan convertir en dinero. Esto es, los grandes millonarios se han hecho millonarios, pues explotan una idea, un pensamiento, tuvieron una idea. Creen en esa idea que tuvieron, la ponen por obra, como creadores del Dios Altísimo. Y como tales, producen algún bien, algún servicio, que les da dinero, quizá poco en principio, pero va aumentando cada vez más
a medida que esa idea se va desarrollando, se va ampliando, se va creando con la abundancia que el Dios Altísimo pone siempre en todo lo que crea. Ve el caso de nuestro ingeniero Slim. Él no nació millonario, en una familia de comerciantes de telas en la Merced, en la Ciudad de México. Pero tuvo idea. Realmente lo conocí personalmente cuando era ingeniero recién egresado de la Facultad de Ingeniería, cuya tesis tuve el honor de dirigir. Él creyó en la bolsa de valores, que en ese entonces era muy insípida, tenía un poco manejo reducido. Me invitaba a participar en ella, yo no creía en ella, andaba en otros asuntos, andaba en asuntos intelectuales, me interesaba mucho obtener méritos académicos, pero él sí creyó. Y con el tiempo, con su talento que le dio el Eterno, que el Eterno es que da el poder para hacer las riquezas, se va a convertir quizá no el más rico de México, no sé. No sabemos respecto a los millonarios del mundo cómo anda su riqueza. Me interesa verlo, entonces que es un rico, pero no tuvo miedo, lo que creyó, tuvo fe, que es precisamente lo contrario del miedo. Y logró lo que usted conoce que tiene. No solamente mucho dinero, que también lo produjo la compañía telefónica Teléfonos de México, que actualmente es una de las compañías más grandes de este país, México. Sino que también ha tenido la visión de arriesgarse a perder dinero inclusive, en grandes cantidades, comprando empresas, no solamente nacionales, sino empresas americanas y otros. Y ha tenido la osadía, el valor, el coraje, la fe de crear telefónicas en Latinoamérica, que obviamente todo acto de creación conlleva un esfuerzo que requiere después alimentarlo como se alimenta una semilla que se está cultivando, vencer muchos obstáculos para que crezca sana y dé frutos y frutos en abundancia. Usted tiene esa capacidad que el Eterno Dios es que da el poder para hacer el dinero. Pídale a Dios ese poder. Pídale que le dé el poder para hacer dinero en abundancia para usted, para su familia, para compartir con el prójimo. Hasta aquí el día de hoy. Adiós. Así lo dice Puebla presentó ¿Cuál camino? Nuestros invitados y Pati Escudero le esperan en el próximo programa para que juntos digamos ¿Cuál camino? Contáctanos al 2216 39 13 31.